Tipicidad. La tipicidad es aquella que determina de manera precisa cuáles son las conductas que perturban la convivencia pacífica. El legislador, en un marco legal o jurídico, define el carácter de ese bien y, por consiguiente, el de la conducta que contra él atenta y que se ha de prohibir por el principio de la última ratio del derecho penal. La tipicidad entonces adquiere un rango valorativo sobre una conducta prohibida, generando un acto de valoración. Este también tiene un carácter político al limitar el poder particular, generando un compromiso social que coincide con el poder democrático, ya que si bien se plantea proteger los bienes jurídicos, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución política. La adecuación típica. Esta es una tarea del juez de interpretar y aplicar el estado social de derecho en cuanto a los fines esenciales del mismo, como servir a la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Carta. Así, la tipicidad es la configuración de una realidad mediante la cual un juez no simplemente se encuentra ante una conducta positiva o negativa, sino que afronta la complejidad del caso. Estos interpretan por medio de la emisión de un juicio de razonabilidad y conforme al supuesto de hecho normativo y lo realmente ocurrido, creando así derecho. Funciones. Primero, función garantizadora. Es el desarrollo del principio de reserva legal del cual se desprenden de orden sustancial, procesal y de ejecución penal. Constituye una conquista ante la arbitrariedad y el autoritarismo del poder. Le garantiza además al ciudadano conocer el ámbito situacional al cual se refiere la norma, de tal modo que exista claridad sobre el objeto de prohibición. Por consiguiente, si la cláusula legal usada por el tipo es ambigua, confusa, contradictoria o equívoca, se puede entender que no resiste un examen de constitucionalidad, puesto que como garantía no puede convertirse en trampa del ciudadano. 2. Función fundamentadora o indiciaria. El tipo legal implica un indicio de la antijuridicidad, esto es, que cada conducta típica se puede presumir que es antijurídica. 3. Funciones sistematizadoras. El tipo penal permite seleccionar las diferentes conductas delictivas a partir de las características tales como la calidad de los sujetos, el bien jurídico afectado, la cláusula cerrada o abierta o conglobante. 4. Función descriptiva. El tipo se encarga de descubrir todos los elementos que configuran la conducta punible, las particularidades de los sujetos tanto activos como pasivos, el verbo rector, elementos consumativos, elementos normativos, el señalamiento de las causas concretas que permiten establecer la gravedad de la conducta y la consecuente cuantificación o modalidad punitiva. 5. Función promocional. Dentro del concepto comunicacional o dialogar de norma, este envía un mensaje a los destinatarios de la norma, primarios o secundarios, para cumplir con uno de los fines esenciales del Estado, que consiste en promover el bienestar, la convivencia pacífica y la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 6. Función protectora. El tipo penal encierra un mensaje de protección y tutela de los bienes jurídicos importantes para la coexistencia social. 7. Función motivadora. Es una de las más importantes que el orden jurídico por medio del orden penal cumple. La ley lleva un mensaje de persuasión a su destinatario primario, que consiste en el respeto al derecho, la prohibición, la vulneración o exposición efectiva al peligro. Todo ello bajo un estímulo pedagógico implícito que conforma con el supuesto de hecho el complemento normativo de carácter preventivo y retributivo que fundamenta el contenido del merecimiento de la pena. La capacidad del destinatario, la norma para comprender el mensaje y para comportarse en desacuerdo con él, va a depender de la conformación del elemento culpabilidad. Ahora bien, el tipo de injusto se contempla en dos aspectos importantes. El tipo objetivo, que por su parte describe los elementos configurativos de la conducta, objeto de la prohibición normativa con todos sus ingredientes, como lo son la conducta y sus especies, el sujeto activo y pasivo, el verbo rector y los elementos normativos del tipo.
El tipo subjetivo, el artículo 21 de la Ley 599 del 2000, establece si la conducta es dolosa, culposa o preterintencional. Si el dolo o la imprudencia operan dentro de la conducta en cuanto a la manifestación subjetiva, atendiente al conocimiento y a la voluntad del sujeto de la misma. En el tipo objetivo encontramos que la conducta es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, que tiene un fin o un propósito. En el sujeto pasivo encontramos que este es quien sufre directamente la acción, sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realización del ilícito. Este es titular del derecho dañado o puesto en peligro. El sujeto activo es aquella persona que comete el ilícito penal. Este es representado por una persona física y a su vez dentro de la autoría de los delitos se pueden diferenciar entre diferentes figuras como el autor directo, el autor intelectual, el coautor, el cómplice, el encubridor, el autor mediato, el inductor. El verbo rector, por su parte, es el verbo empleado escrito en el mensaje prohibitivo. Este por lo general se refiere de manera concreta a la manera como la conducta puede tener realización. Los elementos normativos son expresiones que el legislador utiliza que contienen elementos referidos a un valor o a un sentido, cuyo contenido se encuentra en fuentes no penales de índole social, económica o jurídica. En el tipo subjetivo encontramos el dolo, la culpa y la preterintención. El dolo consiste en conocer y querer la realización típica. Este tiene dos versiones, la estricta y la limitada, y también gracias a la voluntad este puede darse en tres modos, dolo directo, indirecto y eventual. La culpa es la conducta cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto. Por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. La preterintención, el agente dirige su voluntad hacia un determinado resultado típico y produce uno. La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario al ordenamiento jurídico. En pocas palabras, esto quiere decir que la antijuridicidad es lo contrario al derecho. En esta se ven los principios en los que se basan todas las acciones indebidas o ilegales. Además, no es suficiente que una conducta sea típica, sino que además tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que no puede estar protegida por ninguna causa de justificación. La antijuridicidad radica en incumplir lo establecido en la norma jurídica. Para que la conducta sea delictiva tiene que ser además de antijurídica típica y culpable, por lo que la antijuridicidad es un elemento más del delito y de la teoría del delito. La antijuridicidad es un elemento positivo del delito. En cuanto la conducta es antijurídica, será considerada como un delito. La antijuridicidad compara lo establecido en el ordenamiento con la conducta llevada a cabo por el determinado sujeto. Antes se tenía una triple visión de la antijuridicidad, que era la formal, la positiva y la efectiva violación de la ley. Actualmente, en la doctrina se diferencia entre la antijuridicidad formal, que es el hecho formalmente antijurídico cuando el mismo se contradice con lo dispuesto en la ley y cuando además de ser típico no está especialmente justificado con la concurrencia de alguno de los exímenes corregidos en el Código Penal. Y también está la antijuridicidad material, que es un hecho materialmente antijurídico cuando el mismo se opone a los intereses sociales o es nocivo para la sociedad, es decir, cuando transgrede una norma jurídica positiva, lesionando o poniendo en peligro con ello un bien jurídico en el ordenamiento que se desea proteger. Desde luego, la noción del bien jurídico conecta estrechamente con la moderna teoría política que constituye al Estado con las limitaciones que lo caracterizan como el derecho social y democrático, con un núcleo antropocéntrico en el sentido de colocar al individuo en su razón, su medida y su fin. Para el bien jurídico e injusto existe el desvalor del acto y el desvalor del resultado, de tal manera que la ausencia de uno de ellos descarta el delito. Para Maurach, esto era que la carencia de uno o ambos excluye la posibilidad de un juicio positivo sobre el hecho. Y para Herschel, el injusto es ciertamente se fundamenta si concurre tanto el desvalor de acto como el resultado. Pero también se entiende que para la justificación del hecho deben conjuntamente concurrir tanto en el elemento subjetivo como en el objetivo de justificación.
En las teorías monistas se considera solo el desvalor del acto o el desvalor del resultado. El desvalor del acto es el fundamento de la responsabilidad y la punibilidad en la realización de las conductas desvaloradas por la ley, o el desvalor del acto, que son las típicas, sin la sujeción alguna del resultado producido. El desvalor del resultado es el efecto externo del comportamiento que en su punto de partida fue básicamente porque se vivió en un escenario de venganza privada en donde existían lesiones persistentes que explicaban la retribución, y porque sin duda fue más fácil probar la causa externa de un resultado que la actitud interior del autor. En las teorías monistas, la concepción del delito desde una perspectiva exclusivamente subjetiva consiste en el desvalor de acción, prescindiendo en el desvalor del resultado, que conduce a diferentes situaciones críticas, que se definen así. La primera genera posiciones etnicistas del derecho que mediatizan y regalan a un segundo plano la protección de los bienes jurídicos. El segundo conduce a la aceptación dogmática de la punibilidad de las expectativas idóneas. En tercer lugar, se aproxima el derecho penal peligrosamente a la represión de las malas intenciones. Por otro lado, en el cuarto no se permite diferenciar los delitos culposos de las simples controversiones si el resultado es trascendente en la estructura de la conducta punible. Y de últimas, como quinto, no justifica que la tentativa tenga menos pena que el delito consumado, ya que uno u otro evento concurren en el mismo desvalor de acción. En las teorías dualistas, tanto el desvalor del resultado como el desvalor del acto. En las teorías dualistas es igual de importante el desvalor del resultado como el desvalor del acto. Estas se basan en que para la configuración del injusto penal se es indispensable tanto el desvalor del acto como el desvalor del resultado dentro de un mismo nivel. La teoría del delito se encarga de señalar su contenido y, por el contrario, se limita a su denominación jurídica en la sistematización de los códigos, por ejemplo, la fe pública, la administración pública y la integración moral.